¿Hay dotación de insumos? ¿Hay garantía de que los centros hospitalarios del país puedan estar bien abastecidos? Mira, desde la Federación Médica Venezolana, que es el título de nuestra institución, y los colegios de médicos del país, donde tenemos 24 colegios, uno en cada estado, y por lo menos en la mitad de los estados tenemos una, dos, hasta 3 seccionales y 4 seccionales de colegios médicos. Permanentemente hemos estado diciéndole al gobierno nacional y a los gobiernos regionales la crisis de salud que existe. Desafortunadamente no hay respuesta efectiva, sino efectista. Tenemos un ejemplo desafortunado que va a cumplir un año, el Hospital Manrique Terrero, el Hospital de Coche, aquí mismo en Caracas, donde en su momento era encargado, hoy presidente Maduro, resulta que ofreció villas y castillos allí en el hospital, incluso llenó el estacionamiento de toldos e hizo una gran reunión pública con la prensa y dijo una gran cantidad de cosas y ofreció también otra cantidad de cosas. ¿Y qué pasó con eso? Y resulta que uno de los pacientes que él le dijo que se le iba a resolver el problema a la semana, a los 3 meses hicieron otra presentación pública a los pacientes y le decía al paciente: señor Maduro, aquí estoy, no me ha resuelto mi problema. Y hoy, hace ya 11 meses y unos días, casi 12 meses, un año, el hospital está igual o peor. Entonces, eso es exactamente lo que sucede en Lídice, lo que sucede en el periférico de Catia, lo que sucede en el Hospital Pérez de León de Petare, que ahora hay un Pérez de León de Petare 1, Pérez de León de Petare 2, el viejo Pérez de León y el nuevo. Inauguraron el nuevo y resulta que esa misma noche tuvieron que enviar los pacientes al viejo hospital, donde casi no había insumos, pero estaban los médicos de planta que han trabajado allí durante toda la vida y los residentes, a resolver los problemas que no pudieron resolver en el hospital, que públicamente, con gran euforia y bombo y platillo, inauguraron diciendo que era una maravilla. Entonces tenemos de que han utilizado la salud pública en Venezuela para politiquear. Cuando hablamos de insumos, política doctor, partidista allí no cabe. Lo que cabe es política de salud pública, donde allí podemos estar todos trabajando en función de resolver el problema del paciente, del pueblo de Venezuela, no un problema político donde tú no puedes entrar aquí para que no discutan, tú no puedes hablar aquí para que no digan las verdades, pero sí entonces los afectos al Ejecutivo, al gobierno, pueden decir lo que les dé la gana, incluso atacar al gremio médico cuando están resolviendo los problemas de salud pública sin tener los insumos en los hospitales. Realmente es crítica. Podemos decir de que el 90% de los hospitales tiene apenas el 5 o el 6% de insumos. Y cuando hablamos de insumos, y solo el 10% tendrán un 15%. Cuando hablamos de insumos y estas fallas en el tema de la dotación de insumos para los centros hospitalarios, hubo una denuncia ahorita, por ejemplo, de los bioanalistas de que no hay reactivos para detectar el dengue. Y hablamos de dengue porque ha habido un repunte en algunas enfermedades según el boletín epidemiológico. El 2013, por ejemplo, cerró con un incremento de casi 40% en relación al año 2012. En la semana del 29 de diciembre al 4 de enero, según también el boletín epidemiológico, hubo un poco más de 1000 casos de dengue en apenas una semana. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué este repunte? ¿Y cómo se hace si no hay reactivos para detectar el dengue? Sí, realmente lo que dice el Colegio de Bioanalistas es cierto y lo han dicho en otras oportunidades. En las clínicas privadas lo han reiterado, incluso corren el riesgo de cerrar en primera línea los laboratorios, porque es donde, si tenemos que los kits de laboratorio para hacer los exámenes vienen del exterior y son entre el 90 y el 93% de ese material extranjero y no les dan los dólares para importarlo, pues entonces los laboratorios van a estar cerrados, tanto los de las clínicas privadas como de los hospitales, porque los hospitales son exactamente igual, tienen que comprarlo en el exterior. Entonces tenemos de que no hay manera de que el gobierno prevenga la parte de la adquisición, teniendo la adquisición y poder hacer los exámenes de laboratorio en los hospitales y en las clínicas, y lo que sucede con las enfermedades endémicas y epidémicas, denunciado por la Federación Médica permanentemente. En el 2001 ya le decíamos al gobierno que teníamos más de 23.000 casos de dengue en la semana 35 de ese año, y habían 16 muertos. Y bueno, ya nos atacaban
porque la Federación Médica estaba diciendo al gobierno, póngale la lupa a esto, que el único enemigo que tiene la salud pública aquí en Venezuela son los patas blancas, es Aedes aegypti. Vamos a erradicar el vector, que es la forma preventiva. Entonces tenemos de que de ahí para acá hemos tenido una gran cantidad de subidas y bajadas de la presencia de dengue, pero en promedio más de 45.000 casos todos los años. El año pasado cerró con más de 63.720 casos. Que representaba un incremento de 40% en relación al año 2012. Al año anterior, que fueron 47.700. Lo mismo la malaria. La malaria da terror ir al Estado. Son necesarias políticas de salud eficientes en nuestro país. Claro, es necesario, es urgente que este gobierno enserie la parte de medicina preventiva y por supuesto también la curativa, pero la preventiva y la promoción de la salud es lo más económico, es lo más fácil, pero es muy técnico y ahí se necesita los cerebros, capacidad humana. Y esos cerebros, esos médicos expertos en salud pública están jugando banco o en su casa y no los utiliza el gobierno o el Ministerio del Poder Popular para la Salud para trabajar en esa acción mancomunada que necesita el pueblo de Venezuela. Esto no es una situación de un gobierno, sino sencillamente del Estado. Y a eso es que hemos ido los médicos y le decimos al Estado, nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero ustedes no se dejan. Tenemos que compartir en este momento, doctor, y le voy a agradecer respuestas mucho más cortas para poder así tener la mayor participación de nuestro público. Iván Figuera nos dice, doctor, ¿usted no recuerda que en el gobierno de Carlos Andrés Pérez estaban quebrando al Seguro Social para privatizarlo? Bueno, el Seguro Social es un ente que es entre gobierno y la parte pública y la privada, y eso funciona como una tripartita, ¿no? Si los tripartitos se ponen de acuerdo en hacer alguna acción, pues por supuesto que el gobierno tiene que ver la mejor forma. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la privatización del Seguro Social, todo lo contrario, siempre exigimos de que se hiciera una especie de sistema único de salud, donde no existieran tantos entes. Aquí hay más de 100 entes dispensadores de salud, el Ministerio de Salud, la policía, los militares, no están de acuerdo con el IPASME, que se estatice. En lo absoluto. Alicia Linares nos dice... Que no se privatice, sino que se mantenga mejorado lo que tenemos. Alicia Linares nos dice, el gobierno antepone lo político ante la salud pública. Los médicos graduados de las misiones tienen prioridad que los universitarios. Bueno, ahí tienes que han creado un plan llamado Medicina Integral Comunitaria, donde los profesores de estos jóvenes, y algunos no tan jóvenes porque se han graduado personas de más de 60 años, sus profesores, ¿quiénes son? Estos mismos cubanos que hemos dicho que no tienen experticia, para no decir que no son médicos. Entonces, si no tienen experticia y han graduado esa cantidad de médicos que después legalizaron el ejercicio, porque modificaron la ley del ejercicio de la medicina sin ningún tipo de estudio ni consideración y mucho menos opinión del ente gremial y nacional. Rafael Loreto nos dice, en Valle de la Pascua, Guárico, el gobierno hace 9 años está construyendo un hospital y no tiene el 50% aún de construcción a esta fecha. Sí, ofrecieron un hospital urológico en La Pascua, ofrecieron un hospital oncológico en Guatire, Guarena, y así una serie de hospitales, y ninguno ha llegado ni siquiera al 40% de construcción. Iván Figuera nos dice, doctor, muestra las pruebas de que los cubanos que trabajan en Barrio Adentro no son médicos. Bueno, vimos 37 carpetas que fueron las únicas que nos dejaron, y de paso, de los 3 médicos de la Federación Médica que fueron a revisar la carpeta, 2 eran precisamente afectos al gobierno y solo 1 no era afecto al gobierno, y los 3 consideraron que esos 37 no son médicos, y en adelante no dejaron ver ni una carpeta. Incluso los directores de salud de los estados tampoco han visto esa carpeta. Aladino Singer nos dice, las clínicas se colapsan, sin embargo, el gobierno está más con los seguros y los pacientes sufren esta deficiencia. Bueno, concentraron una serie de seguros para ellos, para el gobierno, y están no solamente las clínicas colapsadas, sino virtualmente quebradas, porque los seguros colocaron una especie de baremo impuesto a las clínicas, y los costos no se compaginan con los gastos, y tienen
virtualmente al 95% de las clínicas en el borde de la quiebra.